Muy buenas noches, Dios les bendiga, bienvenidos a este estudio de todos los miércoles. Seguimos en nuestro tema del libro de Apocalipsis, especialmente hemos eh, pasado ya un par de estudios bíblicos sobre lo que llamamos la verdad presente, que es el capítulo 14, versículos 6 hasta el 12. Y hoy llegamos al tercer mensaje angélico. Hemos pasado el primero y el segundo. Y antes de comenzar, queremos hacerlo con una oración. Por eso les invito a que desde sus hogares, si lo pueden hacer, nos postremos de rodilla y elevemos una oración. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, nuestro Dios, por la vida de este día y por las oportunidades, Padre amado. Gracias también por tu cuidado hacia nosotros hasta este momento. Padre amado, tu palabra es fuente de vida espiritual para todos nosotros y en este momento la abrimos con el deseo no solo de leerla, Padre amado, pero de escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos asiste y nos acompañe y que pueda, Padre amado, este momento ser refrescante para nuestras almas y de edificación para cada uno. Te imploramos todo esto dejándote en tus manos de amor, nuestras propias necesidades y también, Padre amado, la de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús lo imploramos todo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Hemos eh, tenido hasta aquí la lectura del capítulo 14 y hemos leído desde los versículos 6 hasta el versículo 8, que fue el que terminamos la semana pasada. Y ahora quiero que entremos en la lectura de los versículos 9 hasta el 11. Y dice allí, el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Muy bien, este es el tercer mensaje angélico y podemos solamente con leerlo entender que hay una advertencia mucho más profunda que en las anteriores. Aquí también vemos un llamado profundo debido a una advertencia, a un peligro eminente. Y la razón por la que este pasaje es tan contundente o tan fuerte para muchas personas, que hable de la ira de Dios, del castigo para aquellos que rechacen la oferta de salvación, para muchos es de miedo. Dicen, uy, pero suena muy duro. Pero la verdad es lo contrario. El Señor en su infinito amor, no buscando que nadie se pierda, nos advierte de los peligros. De nada serviría que nosotros fuésemos a un doctor que en el momento del diagnóstico dijera, no, tú no tienes nada, cuando de pronto hay un cáncer que está atacando a nuestra vida. Nosotros queremos que en el diagnóstico se nos diga exactamente cuál es nuestra situación. Y el Señor aquí está diciendo, mira, si alguno adora a la bestia o a su imagen, este también tendrá consecuencias terribles, terribles. Y en segunda de Pedro nosotros encontramos que el propósito del Señor, como ya lo mencioné, no es asustar a las personas, sino es llevarlas a un cambio de vida. Y el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice, el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el objetivo de estos llamados fuertes? ¿Qué tiene Dios en mente? Él quiere que todos procedamos a algo que se llama arrepentimiento, que es dolor genuino, no por las consecuencias de los actos, sino por el hecho mismo del pecado y una transformación completa. Ese es el objetivo del Señor. Y hasta aquí nos ha dado buenas noticias. En el capítulo 14 hemos encontrado pasajes muy motivadores. Ya nosotros vimos que hablaba del temor a Dios, vimos que hablaba de darle gloria a Dios,
vimos que nos invitaba a ser conscientes que estamos en la hora del juicio, nos habló de la necesidad de adorarle, nos habló de la advertencia de Babilonia que ha caído, y ahora llegamos a este punto. Vamos a hacer un repaso breve. Temed a Dios. Vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Hay aquí una conexión práctica, en el estudio que tocamos ese tema lo ampliamos aquí, está condensado. El temor de Dios es que yo aprenda a reconocer su presencia en contraste con las actitudes negativas de mi corazón. Aquí habla la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Todas ellas son muestras inequívocas de que no hay temor a Dios. Pero ese temor no es meramente el miedo a una consecuencia, sino es el respeto a la presencia de Dios mismo. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y aquí encontramos cuál es el objetivo de que nuestro propósito de vida, porque muchas veces no podemos entender o no podemos cambiar ciertos elementos a menos que sepamos el propósito por el cual ellos existen. ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida? Bueno, salir adelante, estudiar, trabajar, tener una casa, una carrera, crear una familia. Ninguno de esos es el propósito por el cual nosotros estamos en este momento. El propósito principal es que a través de todo lo que sea que tú hagas, siempre la gloria sea dada a Dios. Eso cambiaría nuestra forma de entender la vida. Y ahora hay un objetivo, el por qué esa gloria tiene que dársele a Dios en este momento, porque estamos en la hora de su juicio. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Cuando habla de la casa de Dios está hablando de los seguidores, de los creyentes. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí nos habla claramente que el juicio del que muchas veces nosotros hablamos o mencionamos en referencia al momento de la venida del Señor Jesucristo, esa va a ser ya el momento en que se recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras, es lo que dice Apocalipsis. El juicio, el estudio de cada caso se hace previamente y especialmente de aquellos que hemos profesado y confesado el nombre de nuestro Dios. Y luego nos dice, la invitación del primer mensaje angélico termina, adorad al Creador. Y allí el mejor pasaje que nos explica, que nos une ese concepto de una manera práctica es en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 11. Dice, porque en 6 días Jehová hizo el cielo, es el creador, y la tierra, y el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Allí nos dice, el sábado va conectado al hecho de nuestro Dios como creador, que es la invitación a adorar al creador. Yo sé que muchas personas consideran o hablan del día de reposo en relación con el proceso de redención o de salvación. Y dicen, no, el Señor resucitó un domingo, es el día de la adoración porque Él es nuestro Redentor. Él nos dice un momento, hablemos primero del Creador. Y cuando nosotros entendemos esta invitación y conectamos con el hecho del sacrificio de nuestro Salvador, entendemos que Él en su proceso redentor también descansó, así como Él en el principio había descansado de las obras, y por eso el sábado, el cuarto mandamiento, pasa a ser ese mandamiento que reúne el concepto de adorar al Creador. Y luego viene el segundo mensaje angélico que ya nos empieza a posicionar. Dice Babilonia, ha caído, ha caído. 2 veces lo menciona. Y el libro de Daniel nos explicaba de una manera maravillosa. Hablábamos de Daniel capítulo 4, la primera caída de Babilonia, y Daniel capítulo 5, la segunda caída y definitiva. La primera, por supuesto, nos habla de su orgullo. Y esa es la raíz por la cual el sistema babilónico, que se refiere al sistema religioso de mentira y engaño que existe, su raíz no son tanto las mentiras que se dicen, sino
el corazón humano y su orgullo que no ha querido reconocer. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuál es nuestra caída en el momento en que nos sentimos demasiado seguros, aunque estemos equivocados? Sentimos que nadie nos puede mostrar lo correcto, nadie nos puede enseñar o corregir. Y la segunda parte de esa caída tiene que ver con ya la mezcla, el sincretismo, que es la mezcla de cosas sagradas con cosas comunes, que es lo que ha sucedido hoy en el mundo cristiano. Encontramos principios y escuchamos pasajes bíblicos, pero unidos de una manera muy equivocada. Y de hecho hay un tema que creo que ilustra muy perfectamente este concepto del sincretismo, y es la música. Hoy la música mezcla cosas paganas y le intentan poner letras cristianas o frases cristianas y piensan que lo uno ha hecho que todo el resto se santifique. Y por eso el cristiano ha llegado a un punto tan ciego que considera que música como reggaetón, como rap, solamente con ponerle la letra queda automáticamente santificada. Y eso se llama sincretismo. La mezcla de algo que no tiene un origen bueno, que es común, es profano, y con algo que es sagrado, como son pasajes de la Biblia, porque hay muchas de estas alabanzas o canciones que tienen conceptos bíblicos. El pasaje para sintetizar eso, que está en un estudio que lo haremos posteriormente, está en el libro de Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, que dice: y él clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia. Es como la expansión de ese mismo concepto del segundo mensaje. Y se ha hecho habitación de los demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ellas. Dos conceptos que tocamos, especialmente el primero del vino, la semana pasada. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Aquí ya vemos la manifestación completa de cómo el vino se ha mezclado, se ha hecho un sincretismo y se ha ido repartiendo a todo el mundo. No es una religión aislada o un concepto de ideología religiosa aislado, sino es algo que ha llegado a todas partes del mundo. Y este versículo nos resume esa caída. Ahora entramos con nuestro pasaje de hoy, que comienza desde el versículo 9. Ya lo leímos. Hoy vamos a hacer solamente una lectura del texto y vamos a encontrar su significado, y luego vamos la próxima semana a hacer un paralelo con el capítulo que le corresponde en el libro de Daniel para poder entender un poco más su parte práctica, y tendremos una tercera parte donde hablaremos de un concepto que es muy conocido entre los cristianos, que se llama justificación por la fe, o Cristo nuestra justicia, que está en este tercer mensaje angélico. ¿Cómo es eso posible? No se pierdan ese estudio bíblico en 3 semanas. Muy bien, la primera parte nos dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente o en su mano. Este es un pasaje haciendo alusión al capítulo 13. Y las preguntas es: ¿cuál bestia? Y allí en capítulo 13, la primera bestia nos dice que es el poder de la Iglesia Romana Católica. Es ella a la que se está haciendo mención. Para los reformadores de los siglos pasados no era un misterio, no era algo oculto, como hoy se intenta decir: oh, esa bestia es el poder general. No es el poder general. Porque para ello existe también una identificación cuando habla del dragón. Sí, el dragón está metido, el enemigo está metido en todo. Pero este poder particular se le llama el poder católico romano. ¿Por qué él? Porque cumple todas las características. Porque no existe ningún poder religioso, político, que esté involucrado en todas las naciones de una manera tan presente como lo está él. Y cómo, poco a poco, se ha ido tomando más y más campo. ¿Cuál es su imagen? Porque dice: aquel que adora a la bestia y a su imagen. ¿Cuál es su imagen? La segunda bestia, del capítulo 13 de Apocalipsis, que es los Estados Unidos de Norteamérica, está formando una imagen. ¿Qué imagen está tomando? Es una imagen donde la parte religiosa se unirá con la parte política. En este momento, a nivel global, la iglesia tiene mucha influencia y poder y presencia, pero no tienen todo el poder político que solían tener allá en la Edad Media, donde ellos eran los que decían: usted muere, usted vive, usted sale, usted entra, usted sube, usted baja.
pero hay otro país que tiene ese poder político en el mundo. Entonces se está formando una imagen y hoy en medio de las elecciones de los Estados Unidos, mientras unos hablan que si Donald, que si Biden, uh, en sí lo que está por detrás es exactamente este contexto. Se está formando una unión de cristianos con parte política que va a legislar. Estados Unidos, uno de los principios de su constitución dice que eso no debe pasar. Pero en medio de esta crisis, la gente empieza a sentir que se necesita un liderazgo. Se necesita un liderazgo no solo político, sino moral, ético. Y ya ustedes se pueden imaginar quién es el que está saliendo en medio de todo esto a decir, yo puedo ser el líder. Especialmente un líder que últimamente se ha mostrado carismático con las personas de orientación sexual distinta a la normal. Ellos están ahora haciendo eso abierto a las puertas y dicen, este es el líder, mira, un líder que tiene todo el mundo en su mente, que puede con carisma, y empieza a presentarse y Estados Unidos le va a decir, sí, tú eres. Y allí va a haber una creación de una nueva imagen a esa primera bestia. ¿Cuál será o cuál es la marca? Ya hablamos, no se trata del microchip, no es una vacuna, no es el internet, no son los celulares inteligentes, no es el 5G, no es lo que ustedes han escuchado por ahí. Es simple y sencillamente la marca que ellos han determinado que da su autoridad cuando ellos cambiaron la ley de Dios, especialmente un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, la santidad del cuarto mandamiento puesta sobre el día domingo. Es la marca de autoridad que ellos quieren imponer como algo del cual Dios les ha dado, lo cual nunca ha sucedido. Entonces, ya en el contexto, si alguno adora ese sistema de engaño, si alguno está esperando la formación o adorará esa imagen que se creará, y si alguno ha recibido esa marca que aún no se ha recibido, pues si alguno la recibe en ese momento en su mano o en su frente, símbolo de entiendo de lo que se está hablando, no entiendo pero actúo, ese va a tener una serie de consecuencias. ¿Qué consecuencias? Él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Qué es esta copa del vino de la ira de Dios? Lo bello de Apocalipsis es que nos permite mirar hacia el resto de la Biblia, no para sacar nuestras propias conclusiones, sino para que la Biblia misma nos diga de qué está hablando. Mateo 26:39, ¿qué nos dice? Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué copa está hablando nuestro Salvador? ¿Cuál era la copa? La copa del pecado o consecuencia de los actos que nosotros hemos hecho. El Señor la tuvo que tomar. Ahora, los muchos que no acepten esa copa, que no acepten el sacrificio que Jesús hizo en su favor, tomando nuestra culpabilidad, ellos tendrán que tomar la copa ya pura, ya no habrá mediador, no habrá, ahí lo dice directamente, puro en el cáliz de su ira. Y esta ira, estamos hablando de la ira hacia el pecado. El plan de salvación, lo que Dios ofrece para tu vida y para la mía, es la separación de pecado y pecador. Pero cuando los dos quedan juntos, cuando mis pecados no son confesados, cuando no hay arrepentimiento, cuando yo sigo viviendo en el pecado, ese castigo llegará no solo en búsqueda de la destrucción del pecado, sino también del pecador. Y sigue diciendo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Muy bien, aquí hay un concepto y es el fuego y el azufre. ¿Qué historia encontramos en el Antiguo Testamento que nos recuerde estos dos elementos juntos? Lucas capítulo 17, aunque es el nuevo, va a hacer referencia de un pasaje en el Antiguo. Versículo 29 dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí es algo interesante porque muchas veces cuando entramos en este tema, que tiene que ver con el lago de fuego, con lo que llamamos infierno,
empezamos a sacar teorías humanas, que es un lugar que ya está en este momento, que la gente durará torturándose allí por toda la eternidad. Pero este pasaje me permite a mí mirar, ok, yo miro Sodoma y Gomorra. Descendió fuego, fue consumida y fue destruida. ¿Qué queda? Los vestigios de que allí hubo una ciudad, porque de hecho existe todavía ese lugar. Se puede allí visitar en el Medio Oriente. Y se encuentran estas colinas de un azufre, estas sí, estructuras con un azufre muy particular, un azufre blanco que cuando tú lo pones y lo prende, vuelve y prende. Pero es muy particular lo que allí se encuentra. Y aquí nos habla de que la consecuencia será similar a la que sucedió en Sodoma y Gomorra. Y Apocalipsis 20, que lo estudiaremos a más profundidad cuando lleguemos a él, que nos hablará de la muerte, la segunda muerte, como allí lo menciona, y la destrucción de pecadores y pecado juntos, nos entrará a hablar más detalles. Pero aquí nos está diciendo que aquellos que rechacen la invitación del Evangelio del Señor tendrán que enfrentar ellos mismos la ira que el Señor Jesús recibió sobre él en favor de nosotros, pero que ellos han dicho, no la queremos. La recibirán tal cual como Sodoma y Gomorra la recibió. Ese es el castigo final. Y sigue diciendo el pasaje del tercer mensaje angélico. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Este concepto de los siglos, por los siglos de los siglos, se ha tomado en nuestra forma de entenderlo. Dice, ahí está hablando de que es un castigo eterno. Pero el concepto es que es de consecuencia eterna. Dos cosas distintas. Una de durabilidad, o es que va a durar constantemente, y otra de consecuencia sin forma de cambio. Es decir, los que murieron en Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Ya no volverán a tener oportunidad de la vida, excepto en el momento de la resurrección, cuando resucitarán para allí ya recibir concienzudamente, porque tal vez en ese momento, en medio de todo el pecado, ni se dieron cuenta de lo que sucedió allí. Pero la idea y el concepto aquí es que cada uno entienda el porqué de su recompensa o de su consecuencia. Y hay dos pasajes que me gustaría que mirásemos. Uno, Isaías 34, 8 al 10 dice, porque el día de venganza de Jehová, año de retribución, en pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su pozo en azufre, y la tierra en brea ardiente, y no se apagarán de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca más pasará nadie por ella. Nosotros sabemos que en este momento no existe ninguna ciudad, ningún lugar que esté ardiendo constantemente en este momento, pero que las que existieron, su consecuencia, y aquí lo menciona con el concepto del humo. El humo demuestra que allí hubo algo. Y eso es lo que quiere estos pasajes mencionar. Que la consecuencia de sus decisiones quedará marcada para siempre porque nunca más volverán a vivir. Ya no hay forma, no hay segunda oportunidad. Y Salmo 68.2 dice, como es lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así desaparecerán. Y aquí el concepto. Morir, desaparecer eternamente. No va a haber más segunda oportunidad. Y mis hermanos, esto es un llamado bastante serio. Porque siempre se dice que mientras hay vida hay oportunidad, y es cierto. Porque ya una vez que esa oportunidad pasa, ya no existe forma de tomar otra decisión distinta. Pero hoy, esta noche, es oportunidad para ti, es oportunidad para mí. Y termina diciendo el tercer mensaje angélico, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Y aquí nos menciona acerca del no tener reposo. Es muy interesante este concepto porque toda la Biblia se maneja bajo el concepto del descanso, especialmente después del pecado. Y el concepto del reposo es el momento en el que nosotros aceptamos a nuestro Salvador Jesucristo y dejamos a un lado nuestra carga de pecado, nuestras acciones, aquello que nos ha robado por tanto tiempo la paz, que ha carcomido nuestra conciencia, y entonces recibimos paz. Qué triste es cuando nosotros cargamos las consecuencias, cuando cargamos nuestros errores sobre nuestra conciencia, nunca hay paz. Por eso hay personas que no pueden dormir,
Hay personas que necesitan tomar sustancias para poder conciliar el sueño. Hay personas que solas se sienten acosadas. Y esa es muestra de que hay un problema, no hay sosiego. Y ese concepto de no sosiego va relacionado con los que rechazan el llamamiento, la invitación del Salvador en este tercer mensaje angélico. No hay reposo. Pero la invitación es abierta en esta noche. Si tú eres de aquellas personas que no tienen reposo, que no hay tranquilidad, que no hay paz. Hay un pasaje que quiero que meditemos y está en Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta que se acabe, y el capítulo 12, versículo 1. Vamos a unir estos dos. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es la invitación evangélica de nuestro Salvador. Todo aquel que esté trabajado, todo aquel que se sienta cargado, está invitado a venir y dice: yo le daré descanso. Pero hace una invitación, continúa para la parte práctica, no solamente, oh, yo vengo, Señor, tómame, estoy cansado, agotado, que es muchas veces lo que hacemos. Dice allí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Y vuelve y nos recuerda: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Es interesante porque los capítulos y los versículos fueron añadidos posteriormente a la Biblia. Y a veces suceden estas circunstancias en las cuales uno piensa que el Señor paró ahí y empezó con otro tema, pero en realidad a veces es bueno mirar el antes y el después, lo que nosotros llamamos mirar el contexto del pasaje al cual vamos a analizar. Hay pasajes, por supuesto, donde sí se habla de un comienzo, una historia y un cambio de escena, pero hay otros donde eso no es tan evidente, y este es el caso de acá. Hablamos de descanso, ya hablamos del día de reposo. Y es interesante que este mensaje evangélico, que se ha mencionado muchas veces, yo creo que tú y yo lo hemos escuchado, lo hemos mencionado montones de veces, está conectado con el día de reposo. ¿Y qué es el día de reposo? Algo sino el momento en que yo aparto mis obligaciones seculares y busco al Señor de una manera especial durante la semana. Sí, también buscamos al Señor en las mañanas, en las noches, durante el día, podemos orar y demás, debemos orar constantemente. Pero qué maravilloso es cuando yo puedo tener ese momento o ese encuentro el día sábado, donde puedo poner mis elementos seculares a un lado y tener ese descanso. Y esa es la invitación práctica, pero también está aquí la invitación espiritual, es decir, ahora pasamos a lo que debe ir dentro del corazón. ¿Cómo puede un corazón descansar el día sábado? ¿Cómo puede un corazón descansar durante la semana? Tenemos que venir a Jesús. Ese es el llamado: vengan a mí. Pero aquí hay un elemento, y es: llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, cuando nosotros pensamos en yugo hoy en día, nosotros hablamos de otros términos hoy. Hablamos de plataformas, hoy hablamos de algoritmos, hoy hablamos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Conceptos que para una persona del campo pueden ser totalmente ajenos. Él nos hablará de surcos, nos hablará de sembradíos, nos hablará de yugos. El yugo es el elemento con el cual dos animales perforan o raspan la tierra. Debe tener un término, por supuesto, agrícola, que no lo tengo en este momento en la mente. Hacen el surco y allí se siembra la semilla para la cosecha, para la comida, para lo que sea que se esté sembrando. Y el animal que se utiliza se llama un buey. Ahora, un buey es un toro que ha sufrido un proceso, y ese proceso es el proceso de castración. Y es interesante porque este concepto está cuando él dice: llevad mi yugo. Es decir, nosotros somos muy parecidos al comportamiento de un toro. Somos orgullosos, imponentes, no permitimos que nadie se nos atraviese, y el que se nos atraviese lo embestimos, no nos vamos a dejar. Esa es, por naturaleza, nuestra condición. Pero el Señor dice: si tú quieres descansar, si tú quieres dejar esa carga de pecado y lo que te ha hecho ofender a otros, ofender a Dios, ofenderte a ti mismo, estar lejos de tu esposa, tener problemas con tus hijos, con tu vecino, con tu iglesia, necesitas llevar mi yugo. Y en el momento en que tú llegues, dices: oye, pero yo tengo un problema. Los toros no llevan yugos. Nunca podrás poner dos toros juntos.
Nunca podrás tener un toro que se deje guiar, porque el toro es imponente, él es solo. Él quiere mostrar su, no podría decir hombría, su masculinidad, podríamos decir. Él es macho. Y entonces sufre una operación que es castración. Pierde sus dos testículos. ¿Y qué pasa cuando pierde esos testículos? Bueno, ya él baja su hombría, se calma. ¿Pierde su fuerza? No, no la pierde. ¿Pierde su porte? No, no lo pierde. Lo que pierde es eso que ha sido el obstáculo para que él pueda servir y para que pueda descansar. Esa operación espiritualmente se llama un nuevo nacimiento, se llama un nuevo corazón. La palabra de Dios le llama la circuncisión del corazón. Y todos necesitamos tener esa operación. Y esa operación es la que nos impide a nosotros reconocer que necesitamos a nuestro Salvador, de que necesito temerle a Él, de que necesito que Él sea el que lleve la gloria. Necesito entender que estoy pasando por un proceso de juicio que no tengo ninguna forma de salir avante en mis propios términos, que necesito aprender a adorarle. No a la manera en como yo lo entiendo humanamente, ni como me conviene, ni en el tiempo que a mí me conviene, sino que a Él le conviene. Ahora, ustedes piensen estos conceptos bajo la mentalidad de toro, de yo puedo y yo hago y nadie se me pone, a la mentalidad del buey, donde él simplemente está dispuesto a servir. Y donde entonces, como buey, está dispuesto a entrar en una asociación con otro buey, los cuales unidos van a hacer un trabajo maravilloso. ¿Quién es ese otro que viene y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, tomad mi carga, venid? Yo he sido, ¿qué dice ahí? Manso y humilde de corazón. Pero eso lo necesitamos aprender, necesitamos contemplarle, ver cómo él luchaba, cómo enfrentaba los problemas de la vida, ver cómo él llevaba a cabo su misión, cuáles eran sus principios, cómo actuaba él. Y allí contemplaremos, y no veremos una persona diciendo, yo soy el rey del cielo, yo tengo tantos años. No, encontramos una persona humilde. Y es esa la condición para la cual el tercer mensaje angélico puede tener alguna diferencia, puede hacer algo significativo en tu vida. De lo contrario, mi hermano, será mucho conocimiento. Y conocimiento que tal vez sirva solamente para herir a los otros. Decir, ustedes son Babilonia, ustedes van a sufrir lago y están en el lago de fuego de azufre. Y eso ha sucedido. Muchas personas, ese es su llamado. Esa es la forma en como ellos ven la vida y dicen, este no lleva conmigo, entonces tú te vas para el infierno. Esa es la actitud de un toro. El buey es manso. El buey es humilde. El buey reconoce su necesidad. Y como aquel publicano en el templo dice, Señor, sé propicio a mí en este momento. Y esa es la invitación que quiero que todos aceptemos en esta noche. El conocimiento de Apocalipsis es maravilloso, pero es aún mucho maravilloso cuando nos lleva a tener esta experiencia de transformación en nuestro corazón. Ese es mi deseo, esa es mi oración en esta noche para tu vida y para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a concluir con una oración en este momento. Vamos a postrarnos de rodillas, como lo hicimos al principio, y vamos a orar. Eterno Dios, Padre amado, gracias por tu advertencia. Tú no quieres que ninguno perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento. Pero en nuestro corazón, bendito Señor, tú sabes si todavía hay toros indomables que no están dispuestos a someterse ante nadie, especialmente ante ti. Necesitamos esa operación dolorosa, difícil, donde nuestro ego quedará a un lado. Ya no lo podremos exhibir porque ya no estará. Pero aprenderemos y entraremos en la escuela de tu Hijo Jesús, donde aprenderemos la humildad, la mansedumbre, donde, Padre amado, aprenderemos el servicio. Regala tu bendición a cada uno de los que comparte con nosotros esta noche y que tu Santo Espíritu sea tocando también sus vidas. Perdona nuestras ofensas y regálanos la oportunidad, Padre amado, de escuchar tu advertencia en esta noche. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor les bendiga. Un feliz resto de noche. Y ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, no lo duden en los comentarios. Y esta semana tendremos también un mensaje muy interesante en el análisis bíblico. Que Dios les bendiga, ese es mi deseo. Amén.